La experiencia paranormal que yo viví no inició completamente conmigo. Inició con una casa, con mi esposa, y con toda la impotencia que me ocasionaba el no saber qué estaba pasando. Esta es mi pequeña historia. En junio de 2014, nos mudamos a una casita en las orillas del río Bilbao, en San Pedro de la Paz, Chile. La casa pertenecía a la familia de mi esposa, que, francamente, tienen un muy buen estatus económico. Así que, recién casados, nos permitieron vivir ahí sin pagar absolutamente nada, para que mi esposa, durante un año, pudiera cumplir su sueño de escribir un libro de psicología. El lugar era francamente hermoso. No era necesariamente lujoso ni enorme, pero la locación era muy bonita. Y compartir esos primeros días en ese lugar con mi nueva esposa era fantástico. Sin embargo, pronto acabó el sueño. Fue probablemente 2 meses después de llegar ahí que mi esposa comenzó a verse cansada. Parecía que no dormía o que el sueño no le era reparador. Y aunque yo intentaba preguntarle qué ocurría, ella siempre me decía que todo estaba bien, que simplemente no había tenido una buena noche. Una madrugada, su grito me despertó. Mi esposa estaba sentada en la cama, envuelta completamente en llanto, además de que parecía haber sudado de una manera profusa. Oh, amor, ¿te sientes mal? ¿Quieres que busquemos un médico?, le pregunté, pero ella solamente me abrazó y me dijo que no estaba segura de que un médico pudiera ayudarla. Me levanté de la cama mientras ella intentaba calmarse y fui a la cocina para prepararle un té. La luz de las luminarias callejeras se colaba por la ventana frente al lavaplatos, y mientras yo me encontraba ahí, una sombra atravesó interponiéndose un momento entre los rayos de luz que iluminaban hacia adentro. Me asomé de inmediato para ver de qué se trataba, pero no pude encontrar nada ni a nadie. El perro Beagle de los vecinos comenzó a ladrar y pronto otros perros lo hicieron también. El agua había comenzado a hervir. Serví una taza, le agregué una bolsita de té y se la llevé a mi esposa, que ahora estaba sentada junto a la cama en el piso, temblando. No dejaba de repetir que esa cosa estaba afuera. Yo no sabía a qué se refería, así que me dirigí ahora a la ventana de la habitación. Pero una vez más, el exterior se veía calmo y desolado. Le di la taza de té, encendí todas las luces, y no sé después de cuánto tiempo, pero mi esposa finalmente se tranquilizó. Me contó algo que yo no sabía. Me dijo que hacía algunas noches ella se había despertado de madrugada, alertada por alguien, por una voz que la llamaba por su nombre. Al abrir los ojos e incorporarse, se quedó sentada en la cama debatiendo con su mente si es que era verdad que alguien la había llamado o si se había tratado únicamente de un sueño. No supo qué responderse. Esa noche, todo se mantuvo calmo y ella pudo volver a dormir. Pero lo cierto es que durante las noches siguientes, aquel llamado había vuelto una y otra vez, madrugada tras madrugada, siempre haciéndola despertar, pero cada vez un poco peor.
La noche siguiente, mi esposa dice que después de despertarse al escuchar su nombre, se levantó de la cama, bajó por un vaso de agua y en la ventana de la cocina, apenas por un momento, logró ver una silueta. Una silueta como la de un hombre, parado afuera, que creyó la estaba observando. Mi esposa solo pudo verlo por un momento, ya que, al parpadear, aquella imagen desapareció, haciéndole creer que se trataba solamente de su gestión, porque la verdad es que esta situación sí la hacía sentir bastante nerviosa. La siguiente de las noches, ella escuchó nuevamente que la llamaban por su nombre. Pero al abrir los ojos e intentar levantarse de la cama para investigar, rápidamente se dio cuenta que su cuerpo estaba completamente paralizado. Solamente podía mover los ojos y su cuello, y aunque gimió y agitó la cabeza, no pudo hacer que yo me despertara. Ella decía que podía sentir una especie de manos invisibles que la sujetaban de muñecas y tobillos. Pero esta sensación horrible se desvaneció súbitamente. Mi esposa estaba muy asustada e intentó despertarme, pero no lo logró. Después de unos minutos en que todo había pasado, volvió a retomar la calma e, intentando convencerse de que nada de eso era real, se acostó boca arriba esperando volver a dormir. Pero los minutos pasaron y con la agitación ella había perdido completamente el sueño. Así que esperó y esperó, haciendo ejercicios de respiración para volver a quedarse dormida. Fue entonces que esa misma noche volvió a sentir en muñecas y tobillos aquellas manos fantasmales alargadas que la sujetaban. Otra vez intentó gritar, pero estaba paralizada nuevamente. Y pronto comenzó a escuchar aquella voz que la llamaba por su nombre, pero esta vez parecía estar ahí sobre ella, en muchos lados, como si la voz se proyectara a todo su alrededor. No sabe si se quedó dormida o se desmayó, pero volvió a abrir los ojos ya siendo de día. Las 2 noches siguientes, ella despertó también por aquella voz que la llamaba por su nombre, pero dentro de todo fueron noches calmadas, sin mucho más que contar. Hasta esta noche en que volvió a escuchar que la llamaban por su nombre. Al abrir los ojos nuevamente, se sintió sujetada de muñecas y tobillos. Y entonces, casi en un segundo, dice haber sentido algo como aire. Como si alguien o algo enorme le hubiera respirado en la cara. Intentó gritar y lo consiguió, haciendo que yo despertara. La consolé. Le dije que todo iba a estar bien, pero me preocupaba. Para serles sincero, nunca invalidé lo que ella me estaba diciendo, pero yo tenía un miedo aún más profundo que el miedo a lo paranormal. La tía abuela de mi esposa, a quien ella se parecía muchísimo, había sido diagnosticada muy joven con esquizofrenia. Decía que voces le hablaban y que no la dejaban tranquila. Ese era mi miedo. El miedo de que la lotería genética hubiera hecho que mi esposa heredara aquel terrible mal. Pero no se lo dije. La abracé muy fuerte. Le prometí que todo iba a estar bien y que de ser necesario nos iríamos de ahí.
Ella se quedó más tranquila y eventualmente pudo volver a dormir, pero yo no pude hacer lo mismo. ¿Cómo iba a acostarme y a descansar con estas noticias? ¿Cómo iba a hablar con mis suegros para decirles que aquel miedo que todos teníamos podía estarse haciendo realidad? ¿Cómo íbamos a salir de esto y cómo iba a vivir sin ella en caso de que internarla fuera la única opción? La cabeza me daba 1000 vueltas. Decidí entonces bajar a la cocina, a prepararme también un té e intentar relajarme y volver a dormir. Después de todo, en ese momento no podía hacer nada más. El perro del vecino comenzó a ladrar, al mismo tiempo que yo daba los últimos sorbos a mi taza de té. Fui a lavarla, aún confundido y agobiado por mis propios pensamientos, tanto que no puse atención a nada más. Pero al terminar de lavar aquel traste, levanté la mirada y ahí, afuera de la ventana de la cocina, había alguien o algo. Y es que parecía una persona, pero era claro que se trataba más bien de una especie de sombra y no de una persona de carne y hueso. Me fui para atrás por el asombro y en ese momento aquella figura simplemente desapareció o se movió porque la luz de la luminaria afuera otra vez se interrumpió un segundo. Subí corriendo para buscar a mi esposa, que seguía durmiendo plácidamente. Me asomé por la ventana de la habitación y vaya, no había nadie. Vaya show el que yo me había montado, ¿no? ¿Quién diría que me sugestionaría tanto que comenzaría a imaginar lo mismo que mi mujer? Qué tonto, pensé. Me recosté en la cama y me concentré en dormir. Y fue justo en ese punto, antes de perder la conciencia, que yo también escuché mi nombre y lo sentí. Pude sentir una especie de dedos muy largos que poco a poco me sujetaron de las muñecas y tobillos. Pero para mi sorpresa, al abrir los ojos, pude verlos sobre mí. Había una sombra humanoide que me sujetaba de manos y pies con sus propias manos. Y es que sus 4 extremidades se sentían como eso, como manos. Comencé a agitarme, a gemir. ¿Qué diablos era eso? Mi nombre comenzó a escucharse nuevamente. Alguien parecía estar llamándome, pero otra vez esa voz parecía repetirse y provenir de muchos puntos a mi alrededor. No sabía qué estaba pasando. Pude girar un poco mi cabeza y, para mi horror, sobre mi esposa había una sombra igual. No les miento. De algún modo pensé que en ese momento íbamos a morir. La amenaza de aquello sobre nosotros se sentía sumamente real. Yo no pude zafarme, pero fue mi esposa quien después de unos segundos pudo gritar y moverse, y con su grito, lo que sea que también me sujetaba a mí, se fue. A veces me avergüenza decir que no pude consolarla, y es que en ese instante, al sentir que aquello me había dejado, me puse a llorar. Lloré como tenía mucho de no hacerlo. Y mi esposa hacía lo mismo. Nos abrazamos y supongo que no es necesario decir que aquella noche no volvimos a dormir hasta que asomaron los primeros rayos del sol. Supongo que fue iluso de nuestra parte, pero la noche siguiente decidimos que contraatacaríamos. Rezamos, rociamos agua bendita, pusimos veladoras, un crucifijo,
Y ambos, con muchos nervios, nos fuimos a dormir. Sobra decir que nuestros remedios no funcionaron. Cerca de la 1 de la mañana, ambos despertamos nuevamente paralizados, con aquella sombra sobre nosotros, en un episodio igual a la noche anterior, excepto porque en esta ocasión, les juro que en algún momento pude sentir algo frío y húmedo en mi mejilla, como si esa cosa me hubiera lamido. Manuel. Por segunda ocasión fue mi esposa quien logró zafarse primero y romper el agarre de ambos. Esta vez yo estaba muy mal, al punto de llamar a los servicios de emergencia pensando que me estaba dando un infarto. No fue así. Un ataque de pánico fue el diagnóstico, pero aunque los paramédicos dijeron que seguramente lo único que necesitaba era relajarme, ya que todo estaba en mi imaginación, nosotros sabíamos que el origen de aquello había sido muy, muy real. Esa fue la última noche que pasamos ahí. Mi novia llamó a sus padres para decirles que nos iríamos. Regresaríamos a nuestro habitual Santiago. Ellos quisieron hablar conmigo, claro, y después de escuchar la historia de su hija, me hicieron la tan temida pregunta. Tiene lo mismo que su tía, ¿verdad? Pero lo negué. Intenté explicarles que no, que esta vez debían confiar en nosotros. Tardamos algunos días en recoger nuestras cosas, pero desde esa misma noche dormimos en un hotel. Yo sé que a veces intentamos explicarlo todo, incluso los fenómenos paranormales. Una brujería, un portal, jugar con una ouija. Todo debe tener una explicación. Pero la verdad es que nada de esto la tuvo. No volvimos a tener un encuentro así. Ninguno de los otros familiares que vivieron en esa casa han reportado nada similar, y ni siquiera los vecinos han dicho ver cosas extrañas. Nadie sabe qué pasó, y probablemente nadie nunca lo sabrá. Supongo que se quedará como un misterio para la posteridad. Diablos, demonios, espectros, fantasmas o brujas pueden acecharnos, pero lo único que aprendí es que lo que en verdad me asusta es perder a mi esposa, perder a mi familia. Afortunadamente ella está bien y tenemos 2 hijos preciosos. Espero que todo siga así. Buenas noches a todos.